Bueno, entonces ahora lo que vamos a trabajar es un poco en el tema de proyectos de inversión pública. Hemos trabajado el reglamento, primero la ley 777, luego está el reglamento de la planificación en el ámbito del Estado, y hoy día vamos a trabajar los estudios de diseño técnico de preinversión, ¿no? Hemos trabajado también los PTDIs como la parte más concreta en el ámbito de los municipios, las gobernaciones, ¿no? Los estudios, los planes territoriales de desarrollo integral, antes llamados PDMs. Seguramente con el gobierno actual tendrán una nueva nomenclatura, ¿no? Con algunas características que ellos vean conveniente. En ese ámbito vamos a estar esperando, digamos, las determinaciones del Ministerio de Planificación. Pero mientras tanto trabajamos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que han trabajado en el anterior gobierno, ¿no? Y para eso un poco vamos a primero dar unos ejemplos de los EDTPs, los estudios de diseño técnico de preinversión. En lo personal yo he trabajado en proyectos de desarrollo comunitario vinculados a agua y saneamiento básico. Entonces he tenido la oportunidad de ir trabajando los estudios de preinversión en ese ámbito. Sin embargo, no se limitan a eso, ¿no? Sino ya van trabajándose en diferentes otros ámbitos más, como vamos a ir viendo, ¿no? A ver quiénes han entrado. Aquí está. Estoy viendo las consultorías. Que he ido trabajando y en ellos se establece. Doctor, perdón, una consultita. ¿Está compartiendo pantalla? No, aún no. Ahí ya. Aún no. Quiero compartirles un estudio de diseño técnico de preinversión. Que aquí estaba, pero se me ha ocultado. A ver. Aquí está. A ver, ojalá. No. Bueno, empezaremos viendo estas planillas que inicialmente se iban trabajando para los proyectos. Un minutito, por favor. Buenas noches, señor director. Aquí positivo. Positivo, mañana en la línea novesa del informe y todo esto que han hablado. Listo. Gracias. Positivo, ahí estamos. Ya, hasta mañana. Bueno, inicialmente lo que se ha hecho en temas de proyectos de inversión es trabajar unas planillas parametrizadas
y en función a ellos se iban trabajando, que es interesante, tiene sus características y todo esto. Les muestro ahora, a ver. Aquí están. Aquí está. Ahí está, estoy compartiendo, ¿pueden ver? Aún no se ve nada, doctor. No se ve, doctor. Ya. Aquí está. Ahora sí se ve, doctor. Ahora sí, entonces estamos acá. Ahí está. Estoy abriendo vamos a ver unos 2, 3 ejemplos. No ha entrado. Creo que muestre toda mi pantalla. Aquí está. Ahora sí, entonces estos eran un poco los proyectos que se iban presentando, ¿no? Inicialmente, ¿no? Preparación y evaluación de proyectos de agua potable, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública, Financiamiento Externo, Dirección General de Inversión Pública, Unidad de Desarrollo del SNIP, Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, Sector Saneamiento Básico. Fíjense que esta era una planilla que nos permitía presentar proyectos de inversión pública. En un primer momento está la preparación del proyecto, ¿no? Entonces acá voy a agrandar. A ver, espero si se esté viendo. No se ve. A ver. Quiero presentar toda mi pantalla, no quiere. Ya. Ahí está, entonces pueden ver que tenía inicialmente estos elementos. Miren. Preparación del proyecto, nombre del proyecto. Entonces acá incorporábamos, se ponía el nombre, construcción de agua potable. De hecho, en proyectos de estas características y en otros, puede ser el tipo de mejoramiento del sistema de agua potable, por ejemplo, ¿no? O puede ser un proyecto nuevo que tenía que ver con construcción, ¿no? A ver acá. Entonces acá, si era nuevo, entonces tenía que ponerse construcción. Construcción del sistema de agua potable. Agua potable ya iba, ¿no? Entonces, cuando ya era nuevo el proyecto, nosotros poníamos de esta manera. Pero también hay proyectos de mejoramiento, es decir, que su sistema de agua ya ha tenido un tiempo determinado, qué sé yo, los 20 años, por ejemplo, que se planifica para un proyecto de sistema de agua. Y requiere
generar un mejoramiento. Entonces acá ya no ponemos construcción, sino mejoramiento. Mejoramiento del sistema de agua potable. Entonces a partir de esto ya las características del proyecto toman, ¿no? O podríamos poner, por ejemplo, no solamente mejoramiento, sino una parte del proyecto. Es decir, cuando nosotros construimos un proyecto en estas características, podríamos tomar algún componente. Por ejemplo, podría ser el componente de aducción, el componente del componente de la captación del ojo de agua, o el componente de la conexión domiciliaria, o el componente del tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces ahí ya podríamos poner construcción del tanque de almacenamiento del sistema de agua potable de excomunidad, ¿no? Número de años que dura el proyecto, ¿no? Acá escriba el número de años y así, y vamos poniendo de cuánto tiempo va a durar este proyecto. Y acá abajo ya número de años que dura la inversión. Es decir, cuántos años de vida útil va a tener, ¿no? En este caso, año base, cuándo va a empezar, el 2026. Y preparar planilla, ¿no? Fíjense que acá abajo dice el tipo de proyecto que va a tener. En este tipo de planillas parametrizadas podemos ir viendo si va a ser, por ejemplo, de captación de agua, si va a ser la aducción, es decir, si va a ser un proyecto que va a llevar el agua potable a la comunidad, si va a ser un proyecto de tratamiento de agua potable, es decir, en este caso tratamiento de aguas servidas, o va a ser el tanque de almacenamiento, o va a ser un distribuidor de agua, o si va a ser una conexión domiciliaria. En función a esto ya vamos dándole las características del tipo de proyecto que va a ser. Algunos pueden tener 3, 4, algunos pueden ponerlos todos, ¿no? Esto ya en los proyectos que se iban presentando iban de esta manera, ¿no? Tenían las características también en cuanto a la región donde se va a trabajar, ¿no? Altiplano, valles, llanos. En este caso, digamos, altiplano, área si es urbana o rural, digamos que es rural. Tecnología que va a tener el proyecto, supongamos que es una captación de agua, ¿no? Va a ser bombeo por gravedad. Estas características tienen que ver con cómo nosotros vamos a llevar el agua hacia los domicilios. En este caso voy a ponerlo por gravedad, que son los proyectos un poquito menos complicados, porque es la gravedad quien hace el trabajo. En cambio, cuando son proyectos de bombeo, por ejemplo, hay que comprar una bomba, hay que hacer conexión eléctrica, hay que establecer en las tarifas el costo de la energía y la luz. En el caso de La Paz te cobran de manera comercial y hasta industrial. Entonces, cuando es una tecnología por bombeo, te cobran caro el agua, ¿no? 700, 800, dependiendo lo que uno gasta, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo estuve en el tema de gravedad y en el proyecto de bombeo también, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de inversión vamos a hacer? ¿Va a ser una construcción o va a ser un mejoramiento? ¿No? En el caso vamos a poner construcción. Y así, fíjense, nos pide aquí establecer algunos antecedentes del proyecto, ¿no? Seguramente aquí pondremos que se ha hecho determinadas actividades, ¿no? Y luego está el problema o necesidad, ¿no? Todo esto parte siempre del diagnóstico que se ha ido haciendo. Esto después se ha ido mejorando, ¿no? Ya vamos poniendo un poco el objetivo del proyecto, que ya tenemos los elementos teóricos para trabajarlo. La localización, en este caso el municipio, vamos a decir que es el municipio de Laja,
o algún otro municipio, ¿no? Y aquí ya nos empieza a pedir algunos datos, ¿no? Población total, porcentaje cubierto por el proyecto, ¿no? Si por ejemplo tiene una población de 1000 habitantes, vamos a cubrir al 50%, será 500, población beneficiaria será 500, ¿no? A ver, vamos a poner 1000 habitantes, vamos a cubrir un porcentaje del 50% y aquí ya me dice que va a ser 500, ¿no? Tasa de crecimiento intercensal. Estos datos vienen a salir o de su PTDI o del Instituto Nacional de Estadística. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, en La Paz es una tasa de crecimiento más o menos del 4.5%, ¿no? Y promedio de personas por vivienda. Entonces, ¿cuántas personas tienen la vivienda? Vamos a suponer que son 5 personas, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? Estrato, categoría y número de población beneficiaria. Entonces aquí podemos poner niños, jóvenes, madres, padres, ¿no? Porcentaje de la población beneficiaria. ¿Cuántos son? Aquí ya tendríamos que ir poniendo, ¿no? Por ejemplo, niños. Que sea un total de el 30%. ¿No? Ya está sacando de estos 1000 que hemos puesto, ¿no? Jóvenes. Digamos que este es el 40%. Es una población eminentemente joven. ¿No? Y así vamos incorporando hasta ir cumpliendo todo lo que nos dice, ¿no? Ahí. Y ahí, ¿no? Adultos. Etcétera, etcétera. A ver, vamos a suponer que los adultos son 30%. Y ya tenemos ahí el 100%. ¿No? Unidades beneficiarias. ¿Cuántas viviendas? ¿No? 100. Industriales. Aquí, por ejemplo, 0, ¿no? Porque como es una comunidad. Comerciantes, vamos a establecer 2. Tenemos 102, ¿no? Y ahí nos va pidiendo cada uno de estos elementos, ¿no? Clima, todos estos datos que primero están en el PTDI, ¿no? Pero que si no los encontramos sería muy raro porque estos proyectos lo hacían los técnicos con la ayuda de la población o los proyectistas en los establecidos DBS y los TDRs, ¿no? Y ahí vamos poniendo, ¿no? La relación con el proyecto, ahí está lo que pedíamos, relación de proyecto con planes y programas. Esto tendrá que estar relacionado pues con el PTDI tendrá que estar relacionado con el PDDES, el PDDES con el PGDES, etcétera y etcétera, ¿no? Y ahí nos iba poniendo algunas otras características que debe tener en tema de estimulación preliminar del impacto ambiental. Fíjense que aquí cuando se trabaja estos proyectos y ahora ya es un requisito del proyecto establecer los estudios ambientales, ¿no? Los estudios ambientales, y en función a esto piden a un ingeniero que haga el estudio ambiental. En este caso se hacía de esta manera, ¿no? Hay bosques, ninguno. Suelos, ya, medio. Agua, desde luego, alto. Aire, vamos a poner bajo. Biodiversidad, medio. Tipo de impacto, transitorio o permanente. En el bosque, transitorio. Suelo, vamos a poner permanente. Pero esto no es así directamente, sino se tiene que hacer un análisis, ¿no? El agua va a ser permanente, va a generar aguas residuales porque es un proyecto de agua. El aire, transitorio. La biodiversidad, y ya, ¿no? Y aquí ya nos pone el cálculo. Entonces, categoría del impacto es 1, es decir, es bajo, ¿no? Si vamos poniendo, por ejemplo, permanente, calcular nos va a ir poniendo
según a lo que vamos, ¿no? Si vamos poniendo alto, ya la planilla va a ir un poco trabajando. Bueno, y a partir de esto ya se iba generando alternativas de selección. A ver, voy a compartir. Ya se está compartiendo, ¿no? Las alternativas, ¿no? Descripción, aspectos técnicos, aspectos operativos, aspectos ambientales. La evaluación ya venía acá mismo, evaluación privada, paramétrica para la evaluación, tasa de descuento privada. Ahora, ahí hay que diferenciar dos elementos, ¿no? En temas de proyectos de inversión pública se maneja dos tasas. Las tasas de descuento privada, que generalmente vienen a ser las tasas bancarias, las tasas activas del banco. En el banco hay dos tasas, las tasas pasivas y las tasas activas, ¿no? Las tasas pasivas son aquellas que te dan por concepto de ahorro. Uno abre su cuentita y en esa cuenta el banco le paga una tasa de interés pasiva por ahorrar, que en este caso, si es un DPF, un depósito a plazo fijo, suele ser entre 7, 8, 9, ¿no? En cambio, una tasa de inversión activa, una tasa activa, son aquellas que nosotros pagamos por el préstamo de alguna cantidad de dinero. Si yo me presto para compra de vivienda, por ejemplo, entonces dependiendo del banco, si es una vivienda social, nos da una tasa de 7, 8%, 9%, digamos, ¿no? En cambio, en otros bancos donde no priorizan el tema de la vivienda, prestarán pues a un 20%, a un 18%, a un 25%. Entonces acá se pone el 12.81%. En el caso de las tasas públicas que están establecidas por el gobierno, se la pone en función a esas resoluciones, ¿no? En este caso nos pide una tasa de descuento privada, lo ponemos aquí un 12.18, ¿no? Unidad monetaria en dólares, tipo de cambio, en este caso tendríamos que poner no al del mercado, sino al de lo que establece el Banco Central. Vamos a poner 7. En este caso 86, ¿no? Y bueno, a partir de eso ya vamos generando, ¿no? Niños fijados por mes, etcétera, etcétera. ¿Cuánto van a pagar la tarifa? ¿No? Nos pone acá. Esto es fruto del trabajo de los técnicos. Entonces seguramente pagarán, digamos, en agua potable suelen pagar mínimamente 5 bolivianos por metro cúbico, ¿no? Y así todos. Y ahí va sacando, ¿no? Unidad monetaria dólares y va pidiendo así cada uno de los factores, y eso hay que ir llenando, ¿no? Bienes transferibles, materiales locales, mano de obra calificada, etcétera, etcétera, ¿no? Almacenamiento, todos estos elementos que son característicos de un proyecto. Pero en este caso no nos olvidemos que es el proyecto que nosotros estamos presentando para que nos puedan dar un financiamiento del Estado, ¿no? Y hasta flujo de caja nos van pidiendo, ¿no? Y ya pasamos en estas planillas a la evaluación socioeconómica. Y en esto hay indicadores, ¿no? que vamos a ir llenando también, ¿no? De hecho, todos estos se trabaja también en los estudios técnicos de preinversión, en el flujo de caja, como vamos a ir viendo. Y a partir de esto, del llenado de estas planillas, nos da unos indicadores, ¿no? El BAC, el BAMS, el CAEP, el TIRP,
¿no? El RBC privado, indicadores financieros, indicadores socioeconómicos e indicadores de costo-eficiencia. Todos estos indicadores ustedes van a trabajarlo en evaluación de proyectos, que es básicamente matemática financiera. Sin embargo, en ellos ya están establecidos los modelos, ¿no? Bueno, otros indicadores nos pide mostrar construcción, costo de inversión beneficiario, el CIP, costo de inversión de conexiones, ¿no? El VAX, valor agregado de captación, ¿no? El VAX de conexiones. Todos estos, por ejemplo, ya están establecidas y tienen que ver con la evaluación, ¿no? En el caso del tema de análisis de sensibilidad, vamos viendo el financiamiento que necesitamos y el detalle que se va a ir haciendo. Esto en función a lo que vamos a ir necesitando. Y bueno, aquí nos muestra un análisis de sensibilidad de cada uno de ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, van a ir trabajando, ¿no? En tasa interna de retorno, valor agregado neto, y todos estos son indicadores económicos que se van trabajando en la evaluación de proyectos, ¿no? Y finalmente acá el técnico que lo va a hacer va a poner, ¿no? Aprobación de proyectos, reformulación del proyecto, abandonar el proyecto y las observaciones. La fecha, el responsable, el cargo y la firma del quien está evaluando el proyecto. Estas eran las planillas de elaboración de proyectos de inversión pública. A ver, lo voy a cerrar y voy a entrar de manera rápida a otro. Aquí está, les voy a mostrar. Aquí está. Entonces, si podemos, no podemos ver. Ahora sí. Entonces, se trabajaba en función de estas planillas, ¿no? Por ejemplo, aquí está planillas de agua potable, planillas de alcantarillado, planillas de apoyo a producción, planillas de educación formal, electrificación rural, medio ambiente, residuos sólidos, riesgo, salud, construcción y equipamientos, salud y otros programas, caminos vecinales y puentes, y de hecho existía la guía para el llenado de estas planillas, ¿no? En el que uno podría ir trabajando ahí está, ¿no? Nos iba estableciendo cómo deberíamos ir trabajando cada uno de estos. Bueno, esos son un poco los modelos de elaboración de proyectos. De hecho, esto no ha prosperado mucho por el tema de que los técnicos y el implementar no generaba, digamos, un sistema rápido para su trabajo, porque solo los técnicos podían llenar. Entonces ha quedado ahí. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario?
Bien, ahora vamos a ver. Luis, en una consultita, ¿actualmente se siguen utilizando estas planillas parametrizadas en la inversión pública? No, Eh, ya no. no. Entonces, ¿qué tipo están utilizando? Qué otro instrumento? Una consulta. Y otro, por favor, si nos puede compartir también sus planillas parametrizadas, porque tal vez para guiarnos y de alguna manera llevar adelante. Nada más. Gracias. De hecho, estas planillas parametrizadas eh, han permitido un poquito acelerar algunas cosas, ¿no ve? Sin embargo, no han prosperado por los elementos que hemos visto al final, la evaluación económica, estas cosas, ¿no? Entonces quedó ahí. Han entrado ahora a trabajarse inicialmente los estudios TESA, los estudios técnicos, económicos, estudios técnicos, económicos, social y ambiental. Hubo una etapa en la que se iba trabajando estos estudios TESAS, sin embargo, luego ya se ha ido trabajando los estudios de diseño técnico de preinversión. Entonces ahora les muestro un instrumento, un proyecto elaborado en ese marco. Denme un minutito. Aquí está. Ahí está abriendo. Aquí está. Aquí está. Bueno, primero vamos a ir viendo esto, que es una herramienta que se utiliza a la hora de ir generando proyectos. A ver, comparto. Aquí está. Entonces esto es del Ministerio, también del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, del Ministerio de Planificación, en temas de inversión para el agua. En este caso el programa se llamaba Mi Agua 5. Y aquí, como veremos, tenemos
una financiadora, que es el Banco Europeo de Inversiones, el BEI. Hay también financiamientos en el tema de la CAF, ¿no? Hay también financiamientos por otras entidades. Entidades así como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que establecen préstamos, establecen inversiones para determinadas áreas y aspectos. En este caso, el Banco Europeo de Inversión ha generado un préstamo al Estado Plurinacional, y el Estado Plurinacional, a través del Ministerio de Planificación, en su ente operador, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPS, ha generado este documento, un documento de base de contratación. Este documento de base de contratación de proyectos de inversión pública son conocidos como los TDRs, los términos de referencia. En este caso, es un proyecto de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional para un consultor individual, que tiene el método de selección y adjudicación por presupuesto fijo. El código de proyecto es de FPS 0400049948. Y el proyecto que ya está trabajado es Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, Construcción, Sistema de Agua Potable, Urbanización Vinto 2, Oruro. ¿No? Entonces ya acá se establece, por ejemplo, algunas características. Departamento, programa, componente, código del proyecto, nombre de la consultoría, forma de adjudicación, método de selección, presupuesto. Por ejemplo, en este caso hay una inversión de 120.000, ¿no? Y el plazo de ejecución 390 días calendario. Y ahí se va estableciendo características de los encargados, el teléfono, el correo electrónico y algunos plazos, ¿no? De presentación, actas de apertura, que tienen que ver un poco con el proyecto de ejecución. Y bueno, dan alguna información general a los proponentes del proyecto, MIAGUA 5, contrato, algunas normativas, el presupuesto, y de repente la parte importante acá sea esta. A ver. Aquí. Esta. Dice, ¿no? Los interesados de presentar formulario 1, formulario 2, formulario 3, fotocopia simple. En los proyectos, tanto para EDTPs y para otros, se van generando estos TDRs, ¿no? Y nos dan las características de presentación. Estos son los formularios. Me interesa un poquito estas son las cartas de presentación para el Banco Europeo de Inversión, donde uno se compromete para el tema de compromiso ambiental, social, el no deber a las AFPs, pagar al personal y todo esto. Aquí está, ¿no? Términos de referencia. En estos términos de referencia se van estableciendo qué es lo que se pide. Se pide la ejecución, se pide la elaboración, se pide alguna situación. Y nos permite ver características muy particulares, ¿no? ¿Qué es lo que pide desde el perfil? En algunos proyectos pedirán ingenieros civiles, ingenieros ambientales, ingenieros hidroeléctricos, dependiendo, ¿no? El Estado se mueve a partir de estos dos documentos, ¿no? Del TDR y los DBS, que están colgados en el SICOES, ¿no? Para presentación de proyectos, para ejecución de proyectos de inversión pública. Podemos verlo, si no, la próxima clase, cómo trabaja esto del SICOES.
¿no? Entonces ahí van poniendo perfiles, la vinculación con el proyecto, en este caso, ejecutor de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional, ¿no? Como supervisor, nos van poniendo algunas características del alcance que tiene este proyecto en el cual uno debe trabajar. Bueno, esta es una herramienta muy poderosa para el Estado, para que los proyectos de inversión pública puedan concretarse y puedan desarrollarse, ¿no? Lo que se espera, obviamente que este es un TDR del ámbito social. Hay TDRs en el ámbito de la construcción, por ejemplo, donde ponen planos, ítems, formularios, propuestas económicas, todo esto, ¿no? Yo estoy mostrando, a ver, quiero ir acá en la matriz de desarrollo. En un primer informe, en una primera fase, segunda fase. Voy a ampliar. ¿No? Y de esta manera un poquito primer informe, segundo informe, de esta manera un poco se van ejecutando estos proyectos de inversión pública, ¿no? Bueno, aquí está 120.390 días en un año, más o menos son 12.000 por mes. Y bueno, a ver, ¿dónde está? Aquí está la matriz, ¿no? Arranque, planificación y organización. Esta es una matriz de ejecución del proyecto, donde te piden algunas características vinculados a los proyectos de agua y saneamiento básico, ¿no? Aquí dice, ¿no? De afirmación de compromisos del EDTP, que es lo que vamos a ver hoy día, estudio de diseño técnico de preinversión. Bueno, esto es importante que nosotros podamos revisar, porque en ellos está cómo debemos presentar y qué características debe tener un proyecto para que pueda ser aprobado en la instancia respectiva, ya sea en el Ministerio de Planificación, ya sea en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Obras Públicas, en diferentes ministerios, ¿no? También esto hacen los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos, las gobernaciones, también utilizan esta herramienta donde establecen estas características. A ver, voy a ir hasta abajo al contrato. Ahí está, ¿no? Plan de gestión, partes interesadas. Este plan de gestión por partes interesadas son herramientas que la entidad te pide para salvaguardar y establecer responsabilidades a los técnicos o a las personas que están siendo contratadas, ¿no? Ahí está, ¿no? Validación del diseño del proyecto, reafirmación, compromiso de participación por parte de la comunidad, ¿no? Algunas herramientas que sí o sí debe trabajar con los beneficiarios. Resolución de conflictos, en este caso está pidiendo resolución de conflictos, ¿no? Derechos. Y aquí está el modelo de contrato, ¿no? Para la ejecución y para la elaboración de estos proyectos. Esta es una herramienta que vamos a encontrar en proyectos de inversión pública, ¿no? Claro, obviamente si nosotros somos consultores, si somos técnicos, entonces ya nosotros no nos basamos en esto, pero no lo publicamos, sino como técnicos nosotros diseñamos el proyecto. ¿Sí? Esas dos modalidades. Uno puede estar trabajando en el ministerio, puede estar trabajando en la gobernación, puede estar trabajando en un municipio y le piden a él que elabore el proyecto. O en su defecto puede ser un consultor externo quien va a elaborar el proyecto. Y para eso tiene que basarse en estos TDRs y en estos DBCs. Bien. Ahora iremos a ver un estudio de diseño técnico del proyecto. Luego ya entramos a la teoría, bueno, que es ver un poquito el reglamento, ¿no?
Aquí está. Quiero compartir toda mi pantalla, no me permite. Ahora sí. Esta es una carpeta de un estudio de diseño técnico de preinversión. En el que podemos observar los diferentes anexos que se debe presentar. A ver. Aquí está. No quiero eso. Quiero. Ahí está la planilla, sistema de agua potable, dice. Puchucoyo y Choca es donde he tenido la posibilidad de contribuir en ese proyecto. Aquí está. No me permite, che. Bueno. Ahí está, estoy entrando a esa carpeta. Sistema de agua potable. Y ahora sí, pueden ver esta carpeta donde está anexo de 0 hasta el 27. ¿Se puede ver? Sí, Lick. Ah, ya. O sea, se ve los anexos, anexo 0, anexo 1, anexo 2, 3, 4. O solo se ve planilla parametrizada y proyecto sistema de agua potable. Se ve el proyecto, el archivo, la carpeta de sistema de agua potable, Pacollo, Ah, ya. Choca y la planilla parametrizada también se ve. Después los PDFs, las guías, clasificadores, informes. Ah, ya, no. Estoy queriendo mostrar otro. No me permite mostrar mi pantalla de cualquier manera. A ver. Ahora sí. ¿Qué pasó?
¿Qué es ahora? Bueno, ahora, mientras esto se arregla, les voy a mostrar un manual para la elaboración de estudios técnicos de preinversión. Ahí está. Entonces, las entidades, sobre todo el Ministerio de Planificación, y en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ahorita vamos a ver una guía del Ministerio de Planificación, pero quería mostrarles esta guía para la elaboración de estudios de diseño técnico de preinversión en gestión integral de residuos sólidos, proyectos menores. ¿Se acuerdan que la anterior vez hemos hablado de dos tipos de proyectos según el monto de la inversión? Menores a 1.000.000 y mayores a 1.000.000, ¿no? Entonces estos proyectos menores tienen que ver con 1.000.000 o menos. Y acá un poco nos muestra qué elementos debe tener estos estudios técnicos de diseño de preinversión. Veremos. A ver, quiero ir al índice. Aquí está. Entonces, estos proyectos nos piden, por ejemplo, un resumen ejecutivo del proyecto, que lo vamos a ver ahorita. Estoy intentando entrar a esa carpeta que no me permite, pero lo vamos a solucionar. Un resumen del proyecto, antecedentes generales, identificación del área de estudio, diagnóstico de gestión integral de residuos sólidos, y luego ya está el proyecto. Fíjense que acá pide un diagnóstico de la situación actual, aspectos generales, marco de referencia, identificación del área de estudio, situación actual de la gestión integral de residuos sólidos, características de los residuos sólidos, gestión administrativa, gestión legal, gestión financiera, gestión técnico operativa, gestión ambiental. De un tiempo a esta parte ya todos los proyectos deben contar con una ficha ambiental, sin las cuales no es posible aprobar un proyecto. Entonces de ahí que se trabaja bastante el tema de la gestión ambiental y se pide a un ingeniero ambiental que firme una ficha en el que describe las características, el impacto y las acciones que se ha de seguir para que el proyecto sea tomado en cuenta, ¿no? Aspectos sociales, aspectos de seguridad e higiene ocupacional, educación ambiental y participación ciudadana, conclusiones del diagnóstico, la gestión ambiental, situación en riesgo actual y adaptación al cambio climático, educación ambiental y participación ciudadana y conclusiones del diagnóstico. Luego está el planteamiento del problema y definición de objetivos y análisis de alternativas, ¿no? El planteamiento del problema, que tiene que ver con todo lo que hemos hecho un diagnóstico, y ahí establecemos, ¿no?, carencia de agua potable o incremento de EDAs, ¿no?, incremento de enfermedades diarreicas, ¿no?, justificación del proyecto, los objetivos que busca el proyecto, tanto en un análisis específico con objetivos específicos, y un poco viendo ya el análisis del mercado, análisis de la oferta, qué es lo que se quiere hacer, análisis de la demanda, quiénes quieren, cuántos quieren, un balance de oferta y demanda, es decir, si el proyecto va a cubrir la demanda o es solamente parte de la demanda. En este caso, si es un proyecto de agua, si tiene
1000 beneficiarios, cubrirá a los 1000 beneficiarios o cubrirá un 80%, ¿no? Un balance de oferta y demanda de los materiales reciclables, tamaño y localización del proyecto. Fíjense que tiene algunos elementos de las planillas parametrizadas. Población beneficiaria, horizonte del proyecto, situación sin proyecto, situación con proyecto, ¿no? Esta situación sin proyecto, algunos indicadores y características que me establecen cómo está y cómo quedará, ¿no? Pero si intervenimos, ¿cómo va a quedar? Con proyecto. Enunciado de alternativas, alternativa A, alternativa B, alternativa C. De estas 2, 3 alternativas, el EDTP identifica la más adecuada y la desarrolla, ¿no? Porque está en el marco de las competencias de ese ministerio, de ese gobierno municipal. Análisis de riesgos, qué situaciones podrían darse para que el proyecto no se dé, análisis del costo-inversión, análisis del costo de servicio de aseo urbano, evaluación económica, conclusiones y alternativa elegida. Y está la ingeniería del proyecto. ¿Qué elementos debe tener su diseño en cuanto a lo que es la ingeniería? ¿Qué estudios se debe hacer? Por ejemplo, estudios topográficos, estudios de suelo, barrios de vías y áreas públicas, recolección y transporte, diseño de servicios, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, diseño de componentes, infraestructura y obras civiles, disposición final, diseño de relleno sanitario, donde vamos a ir a botar la basura, infraestructura y obras civiles si corresponde. Por ejemplo, en temas de proyectos de agua, de alcantarillado y de medio ambiente y de basura y todo eso, el derecho propietario es bien importante, ¿no? Y acá se debe tener o debe contarse con la propiedad. De otra manera, no es posible financiar un proyecto en terrenos en los que la entidad que está invirtiendo o los beneficiarios al cual se va a dar no tiene un derecho propietario, porque no se puede invertir en espacios privados. Y acá vienen ya las actas de consenso, personal y equipamiento, documentos de apoyo, usos posteriores del relleno sanitario, cronograma de ejecución de obras, equipo y equipamiento, barrido y limpieza, equipamiento y ropa de los trabajadores, recolección convencional. Entre ellos, el plan de seguridad e higiene ocupacional es bien específico en esto, ¿no? Cada entidad tiene, así vamos a ir viendo, otros también que tienen otras características, pero no cambia el diseño y la estructura general. Y luego está el diseño de medidas de prevención, gestión de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático. Este es un elemento bien importante en todos los proyectos. A esto llaman la resiliencia de un proyecto. Cuán resiliente es a situaciones de conflicto, situaciones de desastre, situaciones de cambio climático, ¿no? Gestión de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de amenazas, evaluación de vulnerabilidad, determinación de inversión para la preinversión, gestión, riesgo y adaptación al cambio climático. Y en ello está el modelo de organización del proyecto, modalidad de gestión administrativa, modalidad de prestación de servicio, fortalecimiento institucional, presupuesto, cronograma. Y en este caso, en particular, que ya vincula el residuos sólidos, contaminación y todo eso, a desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional, ¿no? Y ahí ya pide un plan de educación ambiental y capacitación técnica, un planteamiento de objetivos y actividades e indicadores, determinación de contenidos y de materiales de educación ambiental, identificación de espacios de difusión, personal requerido para el proyecto y definición de contenidos de TDRs para el DESCOM, FI, montos de inversión para el desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional, y bueno, ahí ya viene la evaluación
prevención y mitigación de impactos ambientales. No olvidemos que este es un manual para proyectos de trabajo con residuos sólidos. Ahí describimos la situación ambiental inicial, identificación de los aspectos ambientales, predicción y evaluación de impacto ambiental, el PPM, programas de prevención y mitigación, el PASA, que es bien característico en este, el plan de aplicación y seguimiento ambiental, programas de cierre de operación y restauración de áreas, y con ello ya tenemos el tema de la inversión. ¿Qué obras civiles se van a construir y cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar el DESCOM? ¿Cuál va a ser la inversión en gestión de riesgos? Las inversiones en medidas de mitigación de impacto ambiental, la supervisión de obra, la supervisión del DESCOM, valga la situación. En un proyecto, cuando se está trabajando, hemos dicho, está la idea, pero además está el que va a diseñar el proyecto. Está el que va a ejecutar el proyecto. Y en el tema, los que van a operar el proyecto. En la ejecución del proyecto tiene varios actores. El primer actor es el ejecutor del proyecto, el que está poniendo en práctica este diseño del EDTP que se ha identificado. El segundo viene a ser los fiscales. Y en estos proyectos se tiene dos tipos de fiscales. ¿No? Por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua va a haber un fiscal. Y del gobierno municipal va a haber otro fiscal. Entonces ahí hay dos fiscales que están trabajando para que puedan ejecutarse el proyecto. Una vez que ya se tiene el fiscal de ambas, está el supervisor. El supervisor del proyecto, que está directamente relacionada con el ejecutor y que tiene tiempo en campo con ellos. Y está el control social. Acá, en este tipo de proyectos, en cualquier tipo de proyectos, los fiscales municipales dan vistos buenos porque tienen contraparte. Generalmente se pide una inversión de contraparte. 10, 20, 30, 40, 50%, depende del convenio que han hecho. Entonces ahí, el que cuida esta inversión y el que establece controles es el fiscal municipal. Pero también hay el fiscal de la entidad de planificación, fiscal del FPS, fiscal de medio ambiente, fiscal de diferentes entidades. Y el supervisor, que igual tiene contraparte municipal y contraparte de la entidad del Estado, básicamente es contratado por la entidad del Estado, en este caso Medio Ambiente y Agua. En sus programas puede ser USEP, o puede ser el PAP, o puede ser el FPS, el supervisor del FPS, ¿no? Y más allá está el control social del proyecto, que son los beneficiarios, para luego ir a la operación. Bueno, ese es el tema del supervisor de obra y el supervisor de ESCOM. Y luego está la estructura de financiamiento, ¿no? Condiciones generales, cronogramas de desembolso, servicios de deuda. Costos de implementación de la gestión integral de residuos sólidos, costos operativos, costos de mano de obra, costos de insumos, costos administrativos, costos de personal, el flujo de caja.
costos de capacitación, educación ambiental, costos de servicios básicos, costos materiales, costos financieros, cuadros resumen de costos, ¿no? Y bueno, acá se pide también la sostenibilidad operativa del proyecto, en este caso a precio sombra, ¿no? Sin embargo, debe haber algún aporte cuando ya el proyecto sea transferido a los beneficiarios. Entonces hay clasificación y estimación de número de usuarios, estructura de tasa de aseo urbano, otras fuentes de ingresos, sistemas de cobranzas, resumen de ingreso. Y a partir de eso se hace la evaluación económica, ¿no? Resumen de inversiones, resumen de costos, resumen de ingresos, análisis multicriterio, análisis e intervención de los indicadores de evaluación multicriterio, análisis de sensibilidad en cuanto a la reducción de ingresos, en cuanto al incremento de costos y la evaluación social. Y bueno, aquí está el cronograma de ejecución del proyecto en cuanto a la ejecución física, que tiene que ver con los componentes del proyecto, y la evaluación financiera o la ejecución financiera, que tiene que ver con los desembolsos. Y bueno, hasta ahí es un poco, este manual va a ayudarles a los que van a ir haciendo trabajos en este ámbito. Ahora sí. Aquí está un EDTP. Ahora sí se puede ver los anexos, ¿verdad? ¿Se ven los anexos 0, 1, 2, 3? Sí. Gracias. Entonces vamos a ir viendo estos. Miren, un estudio de diseño técnico de preinversión se ha de traducir en estos elementos que se presentan. Por ejemplo, el anexo 0, documentos socioeconómicos, índice y cronogramas. ¿No? A ver, ojalá entre. Vamos a ir viendo esto. No entra, pero a ver, ojalá. Bueno. Entonces, aquí primero tiene este anexo. Luego está el anexo 2, croquis o esquema de acceso vial. El anexo 3, censo de la población, ¿no? Es decir, cómo ha ido y, el anexo 1, a ver, le ordenaremos cómo estaba. Ahí está. Entonces, mapa de ubicación de la localidad donde se va a desarrollar el proyecto, croquis o esquema de acceso vial, planos del proyecto en el caso en el que sea construcción, censo de la población, esto lo tiene que hacer el proyectista, reporte fotográfico de la entrada, de los beneficiarios, de los lugares, ¿no? Estudio de fuentes, en este caso es un proyecto de agua potable, de dónde va a sacar el agua,
En los estudios de suelos, aquí está la ficha ambiental, la licencia ambiental, que debe firmarlo un ingeniero de medio ambiente, las planillas parametrizadas en este caso, los documentos legales de la tenencia del terreno, las actas, los consensos. En este caso es bien importante en estos proyectos. Me ha tocado en Sucre, estaba trabajando en un proyecto de agua y alcantarillado y una comunidad se ha negado de la cesión de un espacio para un paso de servidumbre, ¿no? Y se generó un conflicto bien fuerte hace 2 años, el 2024, salió en los medios de comunicación, de hecho hubo un muerto, ¿no? En el municipio de San Lucas. Entonces les pedimos a los proyectistas de que nos den por favor los documentos legales de cesión del terreno. Pues ellos dijeron, no, ellos nunca se han opuesto y ahora recién están pidiendo. No, debe existir un documento legal de cesión, porque es de la comunidad, no es de la población beneficiaria. Entonces, no pudieron, ¿no? Tuvimos que iniciar un proceso sumarial para que asuman responsabilidades, conforme la ley 1178. Entonces lo que hicimos es un poco sentarnos con ellos y con los beneficiarios, y a partir de la conciliación ellos puedan ceder estos terrenos, pero en compensación de. Entonces en un primer momento ellos querían que del agua que estaban dándoles, porque estaba pasando por ellos, les den el 10% de la ganancia mensual. Eso era inaudito. La ley no permite esto. Pero sí han hecho un convenio interno en el que les cedían terrenos en el pueblo para que los comunarios vengan a construir y vivir. Entonces les pareció magnífico, ¿no? Dicen, ya nosotros cedemos esos terrenos para que pueda pasar la aducción, se llama, y ellos tengan terrenos de 200 metros en el pueblo, un poco alejado, pero al final ya tenían terreno en el pueblo, ¿no? Y nos dieron estos documentos legales de paso de servidumbre. Bueno, en el caso de agua, miren, aquí hay unos cálculos hidráulicos, memoria de los cálculos, los cómputos métricos, insumos de material y mano de obra, cálculos estructurales, análisis de precios unitarios, el presupuesto general, el presupuesto desglosado, y como este es un proyecto de agua, el cálculo de tarifas, las especificaciones técnicas, en este caso especificaciones técnicas de la construcción, ya sea del tanque de almacenamiento, ya sea del ojo de agua, ya sea de la aducción, ya sea de las conexiones y todos los componentes, ¿no? Y aquí está un poco lo que hemos trabajado al principio, ¿no? La matriz de marco lógico. Es un elemento que piden dentro los estudios de diseño técnico de preinversión. A ver, vamos a ver este marco lógico. Aquí está. Voy a compartir. Nuevamente.
Bueno, en un momento se va a compartir. Mientras tanto, vamos viendo, ¿no? Esta matriz de marco lógico y cómo tiene que ver esto con movimiento de tierras, excavaciones y todo esto, una libreta topográfica en el que establezca los puntos de conexión, los puntos de excavación y todo esto, ¿no? Y una guía de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua. Y este mismo proyecto establece los documentos bases de licitación, donde está estableciendo lo que hemos visto hace un momento, los TDRs y los DBCs. Y en función de esto, los anexo 26, riesgos y vulnerabilidades que se han ido identificando. Y en este caso, como es un proyecto de agua potable, establece el trabajo de unos profesionales, de uno o dos profesionales sociales que son los documentos para el trabajo de los profesionales en desarrollo comunitario. ¿Sí? Esto es un poco un documento de estudio técnico de diseño de preinversión, ¿no? Ahora, cada uno de estos se lo hace según el área. En el que les he presentado son de agua potable y saneamiento básico, ¿no? Pero puede ser para la construcción de una escuela, para la construcción de un hospital, para la construcción de un camino, para la elaboración de una empresa pública, ¿no? Cada uno tiene sus características, ¿sí? Y esto va a ser determinado según la entidad del sector. Bueno, hasta ahí, ¿algún comentario, alguna consulta? Ahora sí, a ver, ese marco lógico creo que recién aparece. Nada. Bueno, se me pasa el tiempo, sin embargo he preparado unas presentaciones que les voy a compartir en la plataforma. Le voy a hacer una pasadita y con eso terminamos. No es esto. ¿Cuál es esto? Aquí está.
hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. De hecho, desarrollar estos proyectos tienen, ¿no?, sus características, tienen su especialidad, tienen cada quien en el área en el que está, ¿no? Algunos seguramente serán economistas, otros serán ingenieros, otros serán sociales. Entonces, a la hora de diseñar estos proyectos, tienen sus procedimientos, sus formas. Esto en el ámbito de la inversión pública, siempre en el ámbito de la inversión pública, eso es lo que me he querido centrar, no en el ámbito de la inversión privada, ¿no?, que tiene otras características también. En este caso, la normativa es importante. Wow. Bueno, hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta. Todo esto que estamos hablando está en el reglamento de preinversión. Aquí está. Resolución ministerial número 115, reglamento de preinversión. Aquí está, a ver. Bueno, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Nada. Entonces estoy grabando la pantalla y eso lo vuelve pesado y no me permite mostrar el reglamento y la presentación. Ya no nos da tiempo para poderlos trabajar. Sin más, por favor, pongan su nombre y apellido en los mensajes. Y nos veríamos el día jueves. Gracias, Edith. Ariel. Gracias, Gualberto, Simón, Santos.
Listo, nos veríamos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lee. Buenas noches, hasta luego, buenas noches.